Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy continuamos con el curso completamente gratuito que estamos desarrollando en 3D Collective sobre Unreal Engine. Los que no hayáis visto antes esta saga, lo que estamos intentando hacer es preparar un contenido completamente gratuito de introducción, de iniciación a Unreal Engine. El objetivo es fundamentalmente ayudar a todas las personas que han tenido que quedarse en sus casas debido a la situación producida por el COVID y que pues tengan un contenido con el que aprender, con el que iniciarse en Unreal. Ya os he comentado en todos los vídeos anteriores que a pesar de que no soy un experto, no llevo trabajando con Unreal muchos años, creo que puedo proporcionaros la guía introductoria al programa para que os sintáis cómodos utilizando esta herramienta y a partir de ahí vosotros podáis continuar aprendiendo. Hay mucho material gratuito en el propio portal de Epic Games, tenéis una cantidad enorme de vídeos, están en inglés pero son bastante didácticos y ahí podéis continuar aprendiendo. Lo que nosotros nos hemos planteado como reto en esta serie de vídeos es hacer un espacio interior sencillo como este que estáis viendo aquí, que podéis descargar desde la página web, y cubrir un poco todas las etapas del proceso de trabajo. Empezamos desde intentando entender cómo tiene que ser el modelo, qué problemas tenemos a la hora de exportar, cómo tenemos que preparar los light maps, cómo tenemos que preparar las coordenadas de mapeado, etc. Y en el último vídeo vimos GPU Lightmaps. Supongo que muchos de vosotros estáis deseando que saltemos a Ray Tracing, sobre todo porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo trabajar con esta tecnología, pero como esta tecnología está sujeta, de momento por lo menos, a importantes limitaciones, creo que es fundamental que cubramos primero las estrategias básicas del programa, porque si empezamos la casa por el tejado, luego va a ser muy difícil enfrentar los problemas que sin duda se os van a presentar por el camino. Nos faltan ya pocas cosas para poder llegar a ese punto donde empecemos a trabajar con materiales, donde empecemos a ver cómo funciona Ray Tracing, etc. Pero todavía tenemos que cubrir algunos aspectos importantes. En el vídeo de hoy vamos a cubrir las reflexiones. Como ya os comenté en su momento, Unreal es un motor en tiempo real y para poder conseguir esta renderización en tiempo real tiene que hacer importantes sacrificios en determinados apartados del cálculo de iluminación, ya vimos en los vídeos anteriores, pero también en los cálculos de reflexiones. Ya os comenté que a la hora de hacer un render, las dos cosas más costosas, lo que más tiempo consume para la máquina, son precisamente los cálculos de iluminación global, que se hacen normalmente en los motores que usamos ahora mismo mediante Ray Tracing, y también los cálculos de reflexiones, especialmente cuando tenemos múltiples reflexiones, reflexiones complejas, con glossiness o en este caso con roughness elevados, etc. De manera que, igual que para poder afrontar este reto, Unreal lo que hacía con la iluminación era precalcularla en una técnica que llamábamos vaqueado de iluminación, que se puede hacer por CPU o por GPU, con las reflexiones pasa algo muy parecido. Unreal tiene fundamentalmente tres sistemas de precálculo o de cálculo de reflexiones que suponen acortar tiempos de render a costa de sacrificar calidades en estos efectos. Vamos a explorar un poquito estos tres sistemas básicos, aunque hay alguno más, pero vamos a explorar los más básicos que tenemos antes de que veamos de forma práctica cómo podemos empezar a introducir reflexiones en este escenario. Sobre todo para que podamos afrontar los próximos vídeos dedicados a materiales. Los materiales sin reflexiones no tendrían mucho sentido. Voy a recuperar nuestro esquema inicial donde os planteaba tres posibles estrategias de iluminación. Nosotros de momento, os recuerdo, estamos todavía aquí, todavía no hemos visto nada de cómo funciona el sistema de Ray Tracing y por lo tanto tampoco hemos podido ver cómo combinar estrategias de un sistema y de otro. Ya nos queda muy poquito para terminar lo que conocemos como bucket light o precálculo de iluminación, precálculo de reflexiones, etc. Y pronto nos podremos mover a hacer los cálculos en tiempo real. Esto tiene importantes ventajas, como que pues ya nos podemos olvidar de muchas cosas como las UVs, por ejemplo, etc. Sin embargo, yo sigo recomendando que aprendamos bien cómo funciona esta metodología. Cuando hablamos de reflexiones y nos quedamos en el primer apartado de iluminación, el que es bucket lighting, el precálculo de lo que serían los efectos y la iluminación, podemos diferenciar fundamentalmente, aunque luego hay algunos casos especiales, pero fundamentalmente estas tres metodologías o tres estrategias para la creación de nuestras reflexiones.
Lo primero que tenemos dentro de Unreal es un sistema que se llama Reflection Captures. Básicamente consiste en poner en algún lugar específico de nuestra escena una esfera de captura que va a capturar una especie de HDR, por así decirlo. Va a capturar desde ese punto en concreto donde esté colocada su entorno. Y ese entorno luego lo proyectará sobre las reflexiones de nuestros objetos. Esto, por supuesto, es rapidísimo. Una vez calculado esta esfera de reflexiones, una vez renderizado, por así decirlo, el cálculo es instantáneo, pero tiene muchos problemas. Por ejemplo, es muy impreciso porque solamente funciona si estamos exactamente en esa posición. En el momento que desplazamos nuestra cámara, ya las reflexiones no van a ser correctas, porque tendríamos que tener las reflexiones desde otro punto de vista distinto. Para compensar este pequeño defecto que tienen los sistemas de captura de reflexiones, en Epic nos recomiendan una jerarquía de colocación de múltiples esferas de reflexiones, de manera que sin importar dónde estemos en nuestro proyecto, tengamos pues una representación más o menos de cómo serían las reflexiones en ese espacio. En un momento lo vamos a ver de forma práctica y lo vais a entender mucho mejor. Pero esto tiene muchísimos problemas. El principal es que es muy impreciso. Nuestras reflexiones no van a coincidir en absoluto cuando nos movamos un poquito por este espacio. Se pueden conseguir resultados decentes, vistosos, pero no es un sistema muy exacto. Requiere un pequeño precálculo, de manera que esto solamente funcionaría para aquellos objetos que sean estáticos. Acordaros que estudiamos los diferentes estados de movilidad en vídeos anteriores. Para todo lo que serían efectos dinámicos necesitaríamos otro sistema de cálculo de reflexiones, porque aquí, acordaros, estamos guardando las reflexiones en una textura. Algo parecido a lo que hacemos con los lightmaps, pero en este caso para capturar las reflexiones. La ventaja principal que tiene es que es extraordinariamente rápido. Luego tenemos un sistema especial que se llama Planar Reflections dentro de Unreal, que nos sirve para generar reflexiones cuando tenemos superficies completamente planas. Su uso, por lo tanto, está limitado a este tipo de superficies. Es mucho más preciso que nuestro sistema de captura de reflexiones, pero también consume una cantidad enorme de recursos, porque para poder hacer estos cálculos se duplican la cantidad de draw calls. Tiene que calcular la escena como si estuviera duplicada e invertida en el proyecto, de manera que puede tener un impacto muy grande sobre el rendimiento. Tiene algunas ventajas y es que podemos calcular en cada fotograma, en cada frame, podemos recalcular este efecto, lo que hace que funcione perfectamente con objetos dinámicos, porque en cada frame se vuelve a calcular y si el objeto se ha movido tendríamos una nueva posición y por lo tanto pues es muy preciso, es bastante realista. Tiene estas limitaciones que os digo de que solo funciona para superficies planas y también tiene algunas limitaciones relacionadas con la cantidad de roughness máximo que podemos manejar en este tipo de superficies. Es muy útil cuando queremos hacer cosas como espejos, por ejemplo, cuando tenemos un suelo muy brillante y no es suficiente con los sistemas de captura de reflexión, cuando tenemos unas ventanas muy reflectantes o la cámara está posicionada de forma muy angular. En este tipo de situaciones ya veremos cómo funciona nuestro sistema de Planar Reflection. Y por último, el tercer sistema, que es el sistema, por así decir, que viene por defecto nativo en Unreal, no necesita de la instalación de nada, viene activo por defecto, es lo que se conoce como Screen Space Reflections. Esto sería un cálculo de reflexiones mediante más o menos ray tracing, pero evidentemente para poder hacer este cálculo en tiempos razonables y que podamos movernos en tiempo real por la escena, tiene que tener importantes sacrificios. El primero es que la cantidad de muestras, ¿no?, que se utilizan es muy baja y por lo tanto esto se traduce, como en cualquier cálculo, en ruido perceptible en nuestras reflexiones y puede llegar a ser un ruido muy molesto. Y la otra limitación, posiblemente la más importante de todas, es que, como su propio nombre indica, este efecto está limitado al espacio de pantalla. Todos aquellos objetos que no estén en pantalla no proyectarán reflexiones sobre nuestro entorno. Imaginaros, por ejemplo, que estamos en un proyecto donde hay una montaña gigantesca, pero nosotros no estamos viendo el pico de la montaña, estamos mirando hacia abajo para ver, pues no sé, cualquier cosa que haya en el suelo. En ese caso en particular, la montaña no se reflejaría sobre nuestras superficies. Como veis, es un problema gigantesco que normalmente implica que solo no es suficiente. Hay que combinar estos dos sistemas o incluso estos tres sistemas
para que la combinación de todos ellos al final nos dé un resultado aproximado, nos dé un resultado que, bueno, no se vea mal del todo. Pero siempre que todos estos sistemas implican errores respecto a la realidad, implican importantes sacrificios. Por eso, cuando estudiemos cómo funciona Ray Tracing, veréis que Ray Tracing ya no quizás tanto para la iluminación, porque sería extremadamente lento, pero sí para algunos efectos, puede ser muy interesante. Y ahí es donde veremos cómo un sistema híbrido, donde mezclamos por un lado, por ejemplo, imaginaros, iluminación vaqueada, pero luz directa y reflexiones mediante Ray Tracing, puede ser extremadamente útil y además no tiene por qué ser necesariamente muy lento. Lo estudiaremos en su debido momento. De entrada vamos a ver cómo funcionan estos tres sistemas dentro de Unreal. Vamos a hacer estas pruebas en la escena que estamos utilizando todo el rato. Os recuerdo que podéis descargar esta escena completa desde 3dcollective.es y mi recomendación siempre será que uséis vuestra propia escena, porque aunque esta puede valernos para practicar, pues lo interesante de aprender es ver un poquito los problemas, los obstáculos que nos vamos enfrentando con nuestros propios proyectos. Si usáis la mía, pues ya muchas cosas estarán resueltas y lo ideal es que vayáis sufriendo un poco todos los errores y todos los obstáculos en vuestro propio proyecto para que así, resolviéndolos, vayáis aprendiendo cómo funciona Unreal. Pero para aquellos que no tengáis la posibilidad o no queráis, esta escena está disponible. El cálculo que tenemos ahora mismo hecho es el que habíamos hecho con GPU Lightmask, que vimos que tenía mucha calidad y que se nos hacía rapidísimo. Pero hasta ahora estamos trabajando todo el rato con un material gris que no tiene reflexiones. Por lo tanto, no estábamos viendo el problema que plantean las reflexiones, porque no teníamos ninguna reflexión en nuestros materiales. Como todavía no hemos estudiado bien cómo funcionan los materiales, me voy a limitar a hacer algo muy simple, que es añadirle unas pequeñas reflexiones al material gris que ya tenemos en nuestro proyecto. Vamos a abrir el editor de materiales haciendo doble clic sobre el material y esto es muy sencillo. En lugar de ponerle un roughness de 1, que significaría un glossiness de 0, o dicho de otra manera, una superficie completamente mate, aquí lo que podemos hacer es poner un roughness de 0. Esto significa que es una superficie completamente brillante. Si no queremos que sea tan perfecta, pues le podríamos poner 0,1 o algo similar. De momento lo vamos a dejar en 0 para que veamos algunos de los inconvenientes que plantea nuestro sistema de reflexiones. De forma adicional, si quisiéramos exagerar los especulares para así tener más visible estos efectos, podríamos ponerle 1 en los especulares. Recordad que especular no es la reflectividad per se, sino que representa la reflectividad base, y que pongamos aquí 1, si os fijáis, no transforma esto en un espejo. La escala es una escala que está pensada para dieléctricos, que va del 0 al 1, y 0,5, que es el valor intermedio, es lo que viene por defecto en Unreal. Ya os digo, aprenderemos más sobre materiales en el vídeo correspondiente. Con esto ya tenemos un material que nos permite identificar los posibles problemas de reflexiones que nos pudiéramos encontrar. Y lo primero que notamos al activar las reflexiones es que aparecen reflexiones en pantalla. Aquí, si os fijáis y si prestamos atención, podemos ver que hay unas reflexiones. Estas reflexiones son las reflexiones que vienen activas por defecto. Sin necesidad de configurar nada, es el sistema de reflexiones que trae Unreal, que se llama Screen Space Reflections. Lo podemos encontrar dentro de la pestaña de Post-Process Volume, dentro de nuestro volumen de postproducción. Si buscamos aquí Screen Space Reflections, encontraremos esta categoría de aquí. Como os he dicho, estos son reflexiones de una especie de Ray Tracing que se hacen con poquitas muestras y que están restringidas al espacio de pantalla. Vamos a ver qué supone esto para que lo podáis entender mejor. Podemos ver que, por ejemplo, mientras yo imaginaros que estoy caminando por este proyecto desde la altura del personaje, pues la verdad es que todo luce bastante bien. Sin embargo, si yo me acerco, por ejemplo, aquí a la zona de las ventanas y miro hacia abajo, conforme voy sacando de la pantalla la ventana, porque ya no se está renderizando, fijaros lo que ocurre. El reflejo de la ventana se va perdiendo, porque este efecto es Screen Space Reflections. Solamente genera reflexiones para aquellos píxeles que se ven en pantalla. Si tenéis dificultades para ver las reflexiones, existen dos maneras en las que podemos visualizarlas un poquito mejor. Por un lado, podemos irnos aquí al Detail Lighting, que quizá nos permite ver un poquito mejor las reflexiones, y ya por último, si queremos ver solo las reflexiones,
podemos irnos al pase de reflexiones, ¿no? Que como veis es muy brusco y hay que tener cuidado con ello. Pero sirve muy bien para entender lo que está pasando aquí. Cuando las ventanas se ven en pantalla, tenemos los reflejos de las ventanas. Cuando vamos haciendo que las ventanas desaparezcan de la pantalla, no tenemos reflejos de las ventanas. Y esto, como podréis imaginar, plantea un problema bastante serio, especialmente en experiencias interactivas, porque si yo voy a renderizar las cámaras, en realidad yo solamente tengo que tener en cuenta el movimiento de la cámara. Si para mi movimiento de cámara se ve bien, pues eso me puede ser suficiente. O para una imagen fija, igual ahí no noto nada. Luego, todos estos problemillas son mucho más significativos cuando estamos trabajando con experiencias interactivas. Fijaros que aquí tenemos ese pequeño inconveniente. Lo que vamos a hacer nosotros de momento para podernos concentrar en los otros sistemas de iluminación es desactivar completamente nuestro Screen Space Reflections. Veis que aquí tenemos varios deslizadores importantes. Uno, que es el primero, es el de calidad. Si nos fijamos, si bajamos mucho la calidad, veremos mucho ruido en las reflexiones, ¿no? Vamos a ponernos nuestro Reflections para que se vea mejor. Conforme vamos subiendo la calidad, iremos percibiendo una mejor solución en estas Screen Space Reflections. Hay 3 niveles de calidad, de manera que, aunque aquí haya un deslizador que va del 0 al 100, la calidad es 1, 2 o 3. Y hay un cuarto nivel de calidad que no es accesible a través del parámetro Quality, pero sí es accesible a través de nuestra consola. Ahora os mostraré cómo podemos acceder a ese cuarto nivel de calidad y también cómo podemos modificar el archivo de configuración para que ese cuarto nivel de calidad tenga menos ruido. Pero de momento lo que vamos a hacer es desactivar completamente nuestro Screen Space Reflection. Para eso ponemos en 0 el parámetro de intensidad. Si os fijáis, por lo tanto, ahora en nuestro espacio no hay reflexiones, no queda ninguna reflexión en el entorno. Vamos a comenzar trabajando con las capturas de Cube Maps, con estas esferas que muchos habréis visto en diferentes vídeos que sirven para capturar las reflexiones. Podemos buscar, por ejemplo, aquí como reflection y veréis que son estas que tenemos aquí. Tenemos una captura rectangular o tipo caja, que veremos cómo funciona ahora. Tenemos el Planar Reflection, que vimos que era una categoría independiente, y tenemos el Spherical Reflection. Este es el que más se utiliza en la mayoría de los proyectos, ya que pues es normalmente el que menos se nota, ¿no? Donde podemos camuflar mejor los problemas. Vamos a arrastrar uno de estos a nuestra escena y vamos a ver qué ocurre. Cuando nosotros arrastramos una de estas esferas a nuestra escena, lo primero que notaremos es que si nos alejamos, ¿no?, tenemos un radio de influencia. Esto significa que mientras nosotros estemos dentro de esta esfera, de esta captura, lo que ha capturado esta esfera será visible en las reflexiones. Vamos a ver cómo funcionan estas probes, ¿no?, o estas capturas. ¿Dónde colocaríamos nuestra reflexión? Veis que si la voy moviendo, las reflexiones varían, porque básicamente lo que está haciendo aquí el software es, desde este punto en concreto, en el que está la bolita, está capturando el entorno, lo está almacenando en una textura y luego lo proyecta en forma de reflexiones. De manera que si yo me coloco justo donde está la bolita, las reflexiones van a tener bastante buena calidad, van a ser bastante precisas, por así decirlo. Pero en el momento que yo me mueva un poco, estas reflexiones, si os fijáis, pues ya no van a tener mucha calidad, ¿no? Y se nota mucho cómo parece que estas reflexiones se deslizan, ¿no? Por ejemplo, esta reflexión que tenemos aquí es imposible. También veremos que no tenemos reflexiones de los muebles en el suelo, de la parte de abajo de los muebles, porque desde esta posición la parte de abajo de los muebles no se ve. Luego, no son correctas, son unas reflexiones, la verdad es que para salir del paso. Vamos a verlas un poquito más en detalle en la pestaña de Reflections. Veis lo que tenemos aquí, ¿no? Son unas reflexiones que, bueno, pueden funcionarnos solo cuando la cámara esté en este punto de aquí. Una cosa que podríamos hacer si lo que estamos generando son imágenes fijas o si estamos generando animaciones, pues es en cada posición de cámara podemos generar unas de estas esferas específicas para esa cámara
y mientras no se mueva mucho la cámara, esto va a funcionar bastante bien, con ciertas limitaciones, como por ejemplo esta que os estoy diciendo. Aquí no podemos ver lo que tenemos debajo en el suelo, se debería estar reflejando la parte de abajo de la silla. Bueno, ¿qué ocurre dentro de Unreal? Que normalmente no usamos una sola de estas esferas de captura, utilizamos varias de estas esferas de captura. En Epic Games proponen una jerarquía de reflexiones para que, por ejemplo, cuando yo estoy en el espacio en general, cuando me estoy moviendo por aquí y no estoy prestando mucha atención a nada, pues quizás esta esfera de reflexión es suficiente, ¿no? Está en una posición cercana a los ojos del espectador y me da unas reflexiones genéricas que puede que funcionen bien. Ahora, ¿qué pasa si yo voy explorando la escena y de repente me pongo aquí cerca, ¿no? Pues aquí quizás quiero otra captura con mayor precisión, ¿no? Para que se vayan mezclando unas con otras. Vamos a ver un poco la propuesta que nos hacen en Epic Games y ahora vemos cómo lo llevamos a la práctica. Como os he dicho, tenemos una documentación muy completa en Unreal y os invito a que la exploréis porque cualquier duda que tengáis se puede aclarar muy rápido dentro de la guía oficial de Epic Games, es extremadamente completa. Vamos a ver un poco la jerarquía a la que me refería que ellos nos proponen, que es esta. Nos recomiendan que haya por lo menos una captura general que cubra todo el proyecto. Esto nos garantiza que estemos donde estemos en el proyecto, siempre va a haber unas reflexiones. Por muy imprecisas que sean, esto va a evitar que, por ejemplo, si hay un metal que necesita reflexiones, porque es todo reflexiones, por ejemplo aquí, que no hay ninguna otra esfera, pues por lo menos el metal se va a ver con algún tipo de reflexión. Y lo que nos proponen es que diseñemos una jerarquía de este estilo. Una captura genérica que cubra todo el proyecto, o toda la habitación si queréis, no tiene por qué ser todo el proyecto, porque para eso está el Skylight, ahora veremos cómo funciona. Y luego vamos a hacer jerarquías por zonas. Si ya tenemos una que cubre todo el proyecto y nuestro proyecto es rectangular, pues pondremos otra segunda esfera aquí y otra tercera esfera aquí. Y luego para cubrir los pequeños detalles a los que el espectador se puede acercar, crearemos nuevas esferitas ya muy locales para cubrir esos detalles en específico. Vamos a ver cómo llevamos esto a la práctica dentro de nuestra escena, cómo afrontamos esta jerarquía de reflexiones. Primero tendremos que tener una esfera de reflexión que cubra, yo diría que toda la estancia, más que todo el proyecto, porque luego veremos que el Skylight, en realidad, es exactamente lo mismo. Si os acordáis, lo que hacíamos con el Skylight era decirle que capturara el entorno, o se lo poníamos nosotros, de manera que ese entorno capturado que está en el Skylight es una primera reflexión que tendremos en nuestro proyecto, que se usará cuando el software no encuentre otra. De manera que si yo dejo, imaginaros, que tengo esta habitación, pero luego tengo un entorno de 3 kilómetros cuadrados, donde hay una montaña, donde hay un lago, etc., yo no quiero tener que ir al exterior y colocar cientos de miles de pequeñas esferitas de reflexión. Para todo ese entorno complejo, como no estará bajo el radio de influencia de una de estas esferas, el software utilizará el entorno capturado por nuestro Skylight. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Lo podemos encontrar si queremos visualizar más o menos de estas reflexiones. Aquí dentro de nuestras Lighting Features veis que tenemos los Screen Space Reflections, que ya los hemos desactivado, pero también tenemos aquí el Environment Reflections. Vamos a ver dónde está. Reflection Environment. Esto sería lo que nos generaría nuestro Skydome. Vamos, por lo tanto, a afrontarnos este centro, este proyecto, porque a nosotros no nos importa lo que haga el Skylight, no tenemos nada en el exterior. Pero lo primero que tendremos que decidir aquí es el radio de influencia de esta esfera. Veis que por defecto viene en 3000 y cubre un área muy grande. Os he dicho que normalmente tendremos que intentar pues, que esto cubra el área suficiente. Fijaros que aquí podríamos tener un problema, porque esta reflexión no llegaría a cubrir esa zona de la esquina y por lo tanto pues sería problemático, porque no tendríamos correctas reflexiones en esa zona, ¿veis? Aquí tendríamos este degradado que no es muy interesante, ¿no? Luego esta primera probe vamos a intentar que tenga pues cierto margen, ¿no? Quizás 1000, vamos a verlo. Bueno, 1000 parece que puede ser demasiado. Vamos a ponerle un poquito menos, vamos a ponerle una cosa como esta, más o menos. Esto es suficiente. ¿A qué altura colocamos estas esferas de reflexión? Porque claro, si de repente yo coloco ahora una cámara a ras del suelo y la reflexión viene desde aquí arriba, fijaros lo que nos va a pasar. Pues aquí vamos a tener un desastre, ¿no? Las reflexiones que vamos a tener no van a ser las adecuadas. Fijaros esta ventana que se está viendo aquí en una posición que está completamente distorsionada. Algunas cosas, si coinciden con el eje de nuestra esfera, se verán bien, pero fijaros en cuanto nos empecemos a mover,
pues ya tendremos aquí estas cosas extrañas que ya sabemos que están mal a todas luces, ¿no? Luego, tenemos que diferenciar. Cuando vamos a hacer imágenes fijas y animáticas, colocaremos las esferas de reflexión de una manera, adaptándolas al punto de vista en el que vamos a hacer las cámaras. Cuando creemos experiencias interactivas, lo que ocurre es que el personaje no se va a poder poner a ras del suelo, el personaje siempre estará caminando con los ojos a una altura similar. De manera que intentaremos colocar estas esferas de reflexión más o menos a la altura de nuestro personaje, ¿vale? Son dos criterios que tenemos que diferenciar. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo, yo creo que más o menos ahora está a la altura adecuada, por aquí será, lo podréis calcular luego con más o menos precisión, tampoco es importante. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, claro, con una sola esfera el truco se ve, ¿no? Se nota mucho y además, sobre todo si tenemos una superficie con un roughness de 0. A lo que juega Unreal con las reflexiones es a que no se note o que no se note tanto, ¿no? Que parezca que hay algo, pero que el personaje o que el espectador no pueda decir exactamente dónde está mal a menos que preste mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es quitarle un poco o subirle un poquito el roughness, ¿no? Porque pues, es difícil encontrarse unas paredes con un roughness de 0. Vamos a probar con 0,2, por ejemplo, ¿no? Y veréis que cuando hagamos esto, pues aunque sigue estando igual de mal, aunque la posición sigue estando muy mal representada, pues esto quizás ya no es tan evidente al espectador como cuando tenemos las reflexiones puras, ¿vale? Luego veremos algunas otras estrategias que nos ayudarán, pero de momento esto es una primera cosa que tenemos que considerar. Las reflexiones no van a ser perfectas, van a tener importantes problemas. ¿Cómo colocaríamos más de estas reflexiones? Pues ahora lo que iríamos viendo es, oye, ¿en qué zonas se puede acercar el personaje y que va a ser un desastre la reflexión? ¿Qué va a pasar cuando el personaje se acerque aquí? ¿No? Pues igual yo quiero que aquí haya una mejor representación de las reflexiones para este área en particular y que el software mezcle las dos, haga un blend entre las dos. Bueno, vamos a crear otras esferas de reflexión, las vamos a colocar en este caso aquí, en esta zona del proyecto. Y ahora ya estoy pensando más en áreas concretas, ¿no? El radio de influencia es muy grande y esto significa que ahora voy a tener una mezcla, ¿no?, demasiado evidente de las dos esferas. Luego lo que interesa aquí es que este radio de influencia sea mucho más pequeño, que afecte solamente a los elementos que a mí me interesa. Fijaros que pueden ocurrir este tipo de cosas. Cuando nosotros ponemos una de estas probes de reflexión, la previsualización que nos aparece no siempre tiene por qué ser acertada. Y aquí nos está informando el software de que esto no está calculado. Para calcular solo las reflexiones, sin tener que recalcular la iluminación, en lugar de darle a Build, lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar las opciones y veréis que tenemos aquí una opción que pone Build Reflection Captures. Le damos y se hace un cálculo de esas reflexiones. Vamos a ir viendo aquí a través del pase de Reflections un poquito lo que tenemos. ¿Veis? Aquí se está mezclando una esfera con la otra. Luego nosotros tendremos que ir jugando con este diseño de jerarquías para que no se note mucho el truco, por así decirlo, pero es completamente evidente, especialmente en superficies que sean muy perfectas, ¿no? Por eso normalmente en Unreal los espejos, los cromados muy pulidos suelen ser muy conflictivos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo esté aquí, cuando el personaje esté aquí, veis que ahora tengo esta otra representación que es mucho mejor del espacio. Mientras que antes, pues sin esta esfera de reflexión, que la podemos hacer invisible, la podemos desactivar con esta otra pestaña de aquí, pues teníamos esta otra representación que a todas luces era incorrecta. Luego es necesario normalmente añadir múltiples de estas reflexiones. En Epic Games nos recomiendan estar por debajo de 8 esferas solapadas, porque cada una de las esferas, si yo por ejemplo, imaginaros que aquí tengo un píxel donde hay 20 reflexiones compartidas, el software tiene que hacer 20 cálculos independientes para mezclarlas todas. Ahora, por ejemplo, en estos píxeles habría 2, ya que estarían bajo la influencia de la grande, y de esta pequeñita. Es muy optimizado, no hay ningún problema. Vamos a seguir añadiendo algunas más para que entendáis un poquito la idea, ¿no? Pues quizás aquí, por ejemplo, podríamos crear otra de estas esferas de reflexión. Tal vez le podemos poner 250, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo y las vamos a llevar aquí a esta zona de aquí. Tal vez podríamos colocar otra de estas esferas de reflexión aquí, ¿no?, cerca de nuestra mesa, y esto sería básicamente lo que tendríamos que ir haciendo, diseñando una jerarquía que haga que cuando nosotros estemos dentro del proyecto, pues independientemente de dónde estemos, veamos más o menos bien las reflexiones. Vamos a volverlas a calcular para que veamos un poquito qué es lo que tenemos. ¿Veis? Esto sería un poco lo que iríamos haciendo.
¿Que no es perfecto? Eso lo tenemos clarísimo, pero tenemos que jugar ahora con los materiales, etc. ¿Veis que, bueno, pues más o menos tenemos una representación de las reflexiones que, aunque si la analizamos en bruto sabemos que está súper mal, pues no está del todo mal cuando las vamos mezclando unas con otras. Como esto, cuando hacemos Archviz no nos gusta nada porque estamos acostumbrados a la perfección milimétrica del Ray Tracing, pues tendremos que buscar otras soluciones. La primera cosa que podemos hacer, por ejemplo, para intentar mejorar la captura de reflexiones en un espacio arquitectónico como este, que es completamente cuadrado, es, en lugar de utilizar la reflexión tipo esfera para lo que sería el entorno principal, aquí lo que podemos hacer es utilizar la esfera, o sea, la box reflection. Es exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar una esfera, utilizaremos una caja, ¿no? Vamos a posicionarla igualmente, más o menos en el mismo lugar. También, como veis, tiene un radio de influencia que también tendremos que cuadrar para que no sea demasiado grande, porque si no, pues podríamos tener problemas si nos movemos a otra habitación, etc. Vamos a cuadrar esto para que cubra justo nuestro proyecto. Yo creo que una cosa así puede ser suficiente. Y nuevamente vamos a recalcular estas reflexiones. Vamos a analizar el pase de reflejos. Y vais a ver que con una captura rectangular es mucho más preciso el efecto en un espacio rectangular. Luego, cuando tengamos este tipo de situaciones, puede ser interesante que utilicemos este tipo de capturas. Como veis, Unreal hace unos sacrificios tremendos para conseguir renderizar en tiempo real. Así que no siempre será la herramienta adecuada. Dependiendo de lo que queramos conseguir, nos funcionará o no nos funcionará. Lo bueno, lo interesante es que Unreal cada vez tiene más funcionalidades en Ray Tracing, y esto significa que podemos encontrar ese punto intermedio que a nosotros nos satisfaga dentro de la herramienta. ¿Que queremos reflexiones con Ray Tracing? Pues nada, quitamos todas esas bolitas y le ponemos Ray Tracing, que también tiene otros problemas que veremos en su debido momento. Bueno, esta es la idea general de este tipo de reflexiones. Vimos que había otro tipo de reflexiones dentro de Unreal, que eran las planar reflection, y las tenemos aquí, en este elemento de aquí. Para que las podamos analizar de forma individual, lo que voy a hacer es que voy a desactivar las esferas de reflexión para podernos concentrar solamente en estas planar reflection. Las opciones de estas esferas de reflexión creo que no necesitan mucha explicación, solamente tenemos la posibilidad de ocultarlas, no ocultarlas, y tenemos un parámetro de brillo que nos permite darle mayor o menor intensidad. Me parece peligroso jugar con este parámetro porque ya sabéis que todo lo que signifique aumentar artificialmente el brillo puede suponer pues, un efecto extraño. Si no tenemos mucha experiencia, este tipo de cosas son peligrosas. Pero bueno, podría ser interesante si queremos que no sea tan importante el efecto de esta esfera, la podemos disminuir, o si preferimos que haya otra más importante, la podemos aumentar. De momento yo las voy a desactivar todas, veis que aquí tienen un radio de influencia, y las vamos a desactivar. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a añadir un planar reflection. Cuando lo hacemos, normalmente nos aparecerá un error. Nos dice que para que esto funcione, necesitamos activar una característica dentro de nuestro proyecto. Vamos a abrir las opciones de nuestro proyecto y de paso vamos a ver varias cosas importantes relacionadas con las reflexiones. Lo primero que vamos a ver es que la calidad de las reflexiones, de estas capturas, de estas esferitas que estamos poniendo, viene determinada por este parámetro. Dentro de la pestaña de Engine Rendering tenemos Reflections, y por defecto en el preset que nosotros estamos usando viene en 2048, lo cual nos permite tener reflexiones muy nítidas, pero en versiones que no sean este preset de Archviz podéis encontrarlo como 512, que quizás es poco, quizás no tenemos calidad suficiente en las reflexiones. Recordemos nuevamente lo mismo que hemos dicho siempre. En un videojuego probablemente necesitamos que las reflexiones sean un poquito más pequeñas porque vamos a tener muchísimas, vamos a tener un nivel gigantesco por el que el personaje se puede mover. En un proyecto de Archviz, especialmente si es pequeñito, normalmente nos gusta exagerar los parámetros para poder ganar mayor calidad. 2048 honestamente ya es muy alto y es perfecto para nuestras necesidades. Y luego tenemos aquí la otra opción que a nosotros nos interesa, que sería esta de aquí, Support Global Clip Plane for Planar Reflections. Sin esta opción activada, nuestro Planar Reflections no puede funcionar. La marcamos, le damos a Restart, salvamos todo para que nos mantenga los cambios, y ahora cuando se vuelva a abrir el proyecto ya podremos utilizar nuestro Planar Reflection. Y ahora vamos a ver cómo funciona este Planar Reflection. Nuestro Planar Reflection tiene unas características, vamos a irlo metiendo todo aquí para tenerlo un poco más ordenado.
Nuestro Plan Reflection tiene, como veis, una previsualización que puede ser muy incómoda, ¿no? Si ponemos el Game Mode, si le damos a la tecla G, desaparece esta previsualización, pero mientras estemos en el editor lo vamos a tener presente. Y si hemos alineado nuestro Plan Reflection, por ejemplo, con alguna parte, pues podemos tener efectos que no son muy interesantes para nosotros. Lo primero que podemos hacer, por lo tanto, es desactivar esta previsualización, ¿no? Vamos a irnos aquí a nuestro Plan Reflection y le podemos decir que no nos muestre este previo, ¿no? Que nos muestre ya el resultado final con los materiales. Este previo es interesante porque nos permite ver un poco cuál es el radio de influencia de nuestras Plan Reflection. Vimos en el esquema inicial que estas reflexiones van a tener un radio determinado. Cuanto mayor sea este radio, mayor consumo vamos a tener, porque el software básicamente tiene que duplicar los cálculos. Tendríamos nuestra geometría, pero invertido por debajo del Planar Reflection tienen que repetirse los cálculos. Luego lo primero que vamos a hacer es ajustar este Planar Reflection para que tenga una escala más razonable. Vamos a hacerlo quizás así, con nuestra escala, es suficiente, y lo vamos a adaptar a nuestro proyecto. No tiene que ser súper preciso porque nunca vamos a salir de aquí, ¿no? Pero bueno, algo así, esto es lo primero que haríamos. Luego también es importante controlar esta distancia, ¿veis? Este es el radio de influencia de nuestro Planar Reflection. Lo que significa que, si os fijáis bien, tenemos este Planar Reflection afectando también a la parte de arriba de nuestras sillas y también a la parte de arriba de este mueble que tenemos aquí. Si queremos este efecto, bueno, lo dejamos, pero si no queremos que afecte a estos objetos, lo que tenemos que hacer es hacer que su radio de influencia sea mucho menor, para que cubra solamente nuestro suelo. Para eso tenemos aquí varios parámetros que nos permiten conseguirlo, que son estos de aquí. Vamos a ver este parámetro de aquí. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un radio muy pequeñito, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿no? De manera que ahora, cuando estemos en nuestro proyecto, ¿veis? La parte superior de las sillas, bueno, quizás tenemos también que quitarle un poquito de este efecto. Este es una especie de fall-off, como un por encima de nuestro corte rígido, habría otros 60 centímetros donde se va difuminando el efecto para que no se note de repente un gran cambio, ¿no? Pero quizás es mucho, entonces lo podemos bajar un poquito más. Ahora ya solo nos afecta a nuestro suelo. Como veis, una de las ventajas que tiene nuestro Planar Reflection es que si nos vamos moviendo, vemos que estas reflexiones son perfectas. ¿Veis cómo la ventana está perfectamente alineada en el reflejo con nuestro suelo? ¿Cuál es el problema de este sistema? Que consume muchísimos recursos, de manera que solo lo utilizaremos cuando sea estrictamente necesario. Para suelos, piscinas, agua, etc. puede venir muy bien si nos lo podemos permitir. Una limitación importante que tiene este sistema de Planar Reflection es el roughness que puede representar. Si nosotros empezamos aquí a trabajar con roughness muy elevados, tal vez, no sé, vamos a probar con 0,5, una cosa así, y vamos a salvar nuestro material, ¿no? Pues cuando empezamos a trabajar con roughness muy altos, el reflejo prácticamente desaparece por completo. A partir de, no sé, 0,3, 0,25, una cosa así. Vamos a ver con 0,25 si se puede ver el efecto. Luego, esta es una limitación importante. Nos sirve para reflejos muy nítidos, ¿no? Pero no tenemos unos reflejos perfectos. Luego hay que tener también cuidado con este efecto. No siempre lo podremos utilizar, ¿vale? Pero cuando podamos usarlo, la verdad es que viene muy bien. Aquí podríamos pensar, bueno, pues voy a poner un Planar Reflection en la pared, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro en el techo, y aunque lo podríamos hacer, imaginaros la cantidad de recursos que consumiría esto. Os recuerdo que podemos visualizar nuestros FPS en la parte de arriba a la derecha, aunque es muy importante tener en cuenta que estos FPS que estamos viendo aquí, en realidad se están calculando con todo el editor activo. Normalmente el profiling, o lo que es la optimización, deberíamos de hacerlo ya una vez compilado el proyecto, para que así podamos ver a qué velocidad corre el proyecto fuera del editor, ¿no? Una cosa que podemos hacer, si no nos podemos permitir eso, es darle a play, por ejemplo, y tal vez ponerlo en pantalla completa, ¿no? Donde vamos a tener una mejor representación del frame rate real que tiene este proyecto. Si os fijáis, aquí en nuestro frame rate llegamos a un máximo de 120 porque por defecto el máximo está establecido en 120. Una cosa que podemos hacer para eliminar este máximo y ver así realmente cuál es el rendimiento de nuestra escena es poner aquí en la consola de comandos t.maxfps y ponerle un valor más allá de 120, uno muy alto, por ejemplo 600. Y entonces lo que esto nos va a permitir es ver realmente cuántos frames por segundo tenemos ahora mismo en la escena. Quizás más importante que los frames por segundo
es el tiempo que se tarda en renderizar cada frame, que lo tenemos aquí debajo, 3,3 milisegundos podríamos decir, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo podamos ver, ¿no? Ese tiempo es quizás una mejor medida para el diagnóstico del rendimiento de nuestra escena y deberíamos de intentar que esté, pues dependiendo del proyecto, pero si queremos 30 frames por segundo necesitaremos que sean 33,3 milisegundos por frame. Estamos muy bien porque este es un proyecto ridículamente sencillo, así que no tenemos ningún problema de optimización. Y luego ya más adelante veremos, por ejemplo, cómo utilizar otras estadísticas más completas que podemos sacar con StatUnit. También las podéis sacar aquí, si queréis. Aquí tenéis varias opciones dentro de Stats que podéis mostrar, que nos servirán para diagnosticar si hay algún tipo de cuello de botella en nuestro proyecto, en la CPU o en la GPU. Esto, como os digo, ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ya hemos cubierto cómo funcionan estos planar reflections y hemos visto que tienen importantes limitaciones cuando queremos representar glossiness, por ejemplo, muy bajos. Es importante tener en cuenta que en Unreal es muy importante los mapas de normales, para todo, ya no solamente para las reflexiones, sino también para los cálculos de iluminación. De manera que tener superficies sin mapas de normales, como muchas veces tenemos en los proyectos de Archviz, es quizás una de las cosas que más problemas le pueden dar para reflexiones y cálculos de iluminación global. Así que tendremos que tenerlo presente y a veces nos compensará trabajar un poquito más y crear buenos mapas de normales. Y para finalizar con este Planar Reflection vamos a ver algunas de las opciones extra que tenemos dentro de Unreal. Si os fijáis, aquí tenemos una pequeña flechita que, como ya sabéis, nos permite desplegar más opciones. Ya hemos visto para qué sirven estas opciones de aquí, para configurar un poco el rango de efecto de nuestro Planar Reflection. También podemos configurar el ángulo de influencia. Si queremos que sea a partir de X ángulo, también lo podríamos hacer. Y nosotros hemos desactivado el previo. Si desplegamos las opciones extra, veremos que aparecen más opciones. No todas son quizás interesantes para nosotros en este punto, pero hay una que sí puede ser, lo que es esta primera opción que tenemos aquí de Screen Percentage. Esto básicamente nos permite configurar el porcentaje de pantalla. Si le ponemos menos de 100, pues vamos a ver que tenemos aquí unas reflexiones con menos precisión. Si le ponemos 100, pues entonces tendremos unas reflexiones de mayor precisión. Por defecto vienen 50 y, bueno, dependiendo de lo que estemos intentando conseguir, podría ser interesante cambiar este parámetro. Por supuesto, tened en cuenta, esto va en detrimento del rendimiento de nuestro proyecto. Así que tendremos que hacerlo con cuidado, controlando siempre que no estemos afectando demasiado al frame rate o a los milisegundos por frame. Y bueno, aparte de esto, creo que el resto de opciones las podremos quizás ir descubriendo más adelante a lo largo de los proyectos. La mayoría de ellas las vamos a utilizar siempre con sus parámetros de configuración por defecto y si en algún momento necesitamos hacer algo especial, lo podremos hacer cuando llegue ese momento. Si queremos no tener ningún tipo de filtrado en nuestra textura, podemos quizás desactivarlo. Con esto lo que hacemos básicamente es desactivar ese filtrado que podíamos apreciar en las reflexiones, que yo creo que puede ser interesante debido a que, como ya sabéis, dentro de Unreal el anti-aliasing no es, digamos, su pata más fuerte, y esto nos podría ayudar a camuflar o a disimular un poquito esos artefactos tan nítidos, tan perfectos que se podrían llegar a ver en las reflexiones. Bueno, vamos a continuar viendo otros sistemas de reflexiones que tenemos dentro de Unreal, que ya solamente nos queda profundizar un poquito en el Screen Space Reflection. Y cuando cubramos Ray Tracing podremos ver otro universo completamente distinto, que es calcular las reflexiones a través de cálculos directos de Ray Tracing. Para completar este vídeo sobre reflexiones nos queda profundizar un poquito en el último sistema de reflexiones que tenemos, que, como os he comentado, es el que viene por defecto, es el, por así decirlo, el sistema nativo de Unreal, que podemos encontrar dentro de nuestro Process Volume buscando Screen Space Reflections. Yo ahora las tengo desactivadas y además, para que no nos distraiga nada, he desactivado todas las probes de reflexión, todas estas capturas, y también he desactivado nuestro Planar Reflection. De manera que ahora mismo, con todo desactivado, nosotros deberíamos de tener una visualización en negro de nuestro entorno. Ya os dije que para aquellos elementos que estén fuera del radio de influencia de estas probes, el Skylight actuaría como una reflexión. Sería una reflexión extra o una probe, podéis pensar, universal gigantesca en nuestro proyecto. Pero como todo ahora dentro del proyecto está dentro de estas probes, pues no notaríamos absolutamente nada. Esto es ideal porque así ahora vamos a poder analizar la influencia de cada una de las reflexiones por separado.
Vamos a centrarnos o a concentrarnos en nuestro Screen Space Reflection. Vamos a irnos al Process Volume y las vamos a activar, ¿no? Las vamos a poner al 100%. Fijaros que por defecto, si marcamos la opción por defecto que trae el motor, nosotros tendremos una calidad en 50. Os he dicho antes que nosotros aquí en realidad, a pesar de que tenemos un deslizador que va desde el 0 hasta el 100, no tenemos un montón de opciones de configuración, tenemos solamente 3 propiedades de calidad. Calidad 1, calidad 2 y calidad 3. Luego veremos que estas opciones son accesibles desde otros lugares en nuestro proyecto y también de forma externa desde un archivo de configuración. Bueno, es importante tenerlo en cuenta para comprender algo que haremos hacia el final del vídeo. Si os fijáis, hay algunas, especialmente las calidades inferiores, que parece que hay como más reflexiones, ¿no? Y esto podría ser interesante para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que son reflexiones más imprecisas, porque no tienen una característica especial que tienen las Screen Space Reflection. Así que si queremos ver una representación visual de cómo deberían de ser estas reflexiones, la calidad 100% es algo más o menos acertado. Pero fijaros que incluso a calidad 100% nos encontramos con el problema que ya hemos visto antes. Primero, las reflexiones desaparecen cuando el objeto que se refleja sale de pantalla. Esto es un problema tremendo, ¿no? Es un problema muy grande. Pero además de esto, que bueno, quizá podríamos camuflarlo sumándole las otras reflexiones que ya hemos pensado antes, pero el principal problema que tenemos aquí es el ruido, la imprecisión de estos cálculos. Para poderlo ver bien en su conjunto final, vamos a activar el Detail Lighting y esto nos va a permitir concentrarnos un poquito más en las reflexiones, pero ya sobre unas superficies finales. Y este es el principal problema de este tipo de reflexiones junto con la limitación de que solo se afectan a lo que se ve en pantalla. Y es este nivel de ruido que se puede percibir, por ejemplo, claramente aquí en el suelo, ¿no? Pero una cosa buena que tienen y que no podemos descartar es que son precisas. Si os fijáis bien, cuando yo me muevo por este espacio, estas reflexiones se ajustan perfectamente, la representación del roughness está correcta, de manera que tienen cosas positivas, y es esta precisión, son una especie de punto intermedio entre las reflexiones de mentira que hemos visto hace un momento y el ray tracing que veremos en futuros vídeos, ¿no? Y por lo tanto creo que puede ser interesante que las analicemos. Bueno, aquí tenemos un mask roughness que pues básicamente nos permite configurar cuándo son visibles estas reflexiones, en qué tipo de materiales, ¿no? Si tenemos puesto un parámetro muy alto, esto significa que estas reflexiones serán visibles para todo tipo de roughness, ¿no? Para cualquier tipo de material. Y si las ponemos más bajas, pues haremos que solamente los materiales que tengan un roughness más alto, pues se vean en este tipo de reflexiones. El parámetro que viene por defecto de 0,6 está bien y podríamos jugar a, no, yo quiero que todas las reflexiones de todo tipo estén presentes o quiero limitar estas reflexiones solo a aquellas que estén, por ejemplo, pues por debajo de este parámetro, ¿no? Solo aquellas cosas más nítidas que sean visibles. Es una manera de intentar prevenir el ruido o las imperfecciones que podrían producirse en este tipo de reflexiones con roughness muy altos. Bueno, para acceder a los niveles de calidad que os he comentado que tenemos desde otro lugar que nos permite acceder a un cuarto nivel de calidad, lo podemos hacer desde la consola de comandos. Y aquí lo que podemos hacer es buscar SSR, que es Screen Space Reflections, y veréis que aquí hay un parámetro, ¿no?, que se llama r.ssr.quality, que nos permite modificar la calidad de nuestras Screen Space Reflections desde la consola. Si ponemos 1, por ejemplo, tendremos lo mismo que si aquí pusiéramos en Quality 0. Veis que no cambia en absoluto. Si ponemos 2, aquí, tendremos el siguiente nivel de calidad, que en este caso será algo parecido a lo que tenemos por aquí, más o menos, y si ponemos 3, nos iremos al máximo nivel de calidad, que es el que tendremos cuando llevemos esto al máximo. Y hay un cuarto nivel de calidad que nosotros podemos activar si ponemos 4, que en principio no tenemos control o no tenemos mucho control sobre qué ocurre en este cuarto nivel de calidad. Yo ya lo he modificado para que tenga mucho menos ruido y se puede apreciar perfectamente. Me voy a poner aquí cerca del suelo, ¿no?, para que podáis ver un poquito la diferencia. Veis que aquí con la calidad 4 que yo he puesto el nivel de ruido es muy bajito. Vamos a volver a poner esto en 3 para que veáis un poco la diferencia. Esto es lo máximo que podemos acceder de calidad con los parámetros que tenemos aquí, y cuando modificamos en la consola tenemos unas reflexiones que tienen una calidad tremenda. Por supuesto, esto implica también sacrificios en los tiempos de cálculo. Fijaros aquí, lo podemos ver perfectamente. Pasamos de 3 milisegundos
a muchísimo menos, a casi el doble. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de efectos. ¿Y cómo conseguimos que este cuarto nivel de calidad tenga tanta calidad, se vea tan nítido? Bueno, pues lo que podemos hacer, algo parecido a lo que hicimos con nuestro GPU Lightmass, que editábamos las propiedades de configuración dentro de un archivo de configuración que tiene el motor. Vamos a irnos aquí a la carpeta de Epic Games, voy a venir aquí a mi disco duro, vamos a buscar dentro de archivos de programa, vamos a buscar Epic Games, de la versión que estemos trabajando, que yo en este caso estoy trabajando con la 4.25.1, buscamos en Engine, y ahora si no queréis buscar mucho más, porque está aquí dentro de shaders, pero si queréis ya directamente buscarlo, podéis poner aquí, por ejemplo, SSR, y os aparecerán un montón de archivos, y así quizás es un poquito más rápido para vosotros identificar cuál es el que estamos buscando. El que a nosotros nos interesa, en concreto, vamos a ver si aparece, es este de aquí, ssrtreflections.usf. Si abrimos este archivo, veremos que tenemos pues unas propiedades de configuración, y si bajamos aquí un poquito en la lista de opciones, veremos que aparecen unos 3 parámetros de calidad. Si la calidad es 1, renderízame las reflexiones con estos parámetros. Si la calidad es 2, renderízame las reflexiones con estos parámetros. Y nosotros lo que podemos hacer es venirnos aquí al cuarto, a la calidad número 4, y en lugar de 12, que bueno, no está mal, pero que quizás para nosotros es insuficiente, vamos a exagerarlo y le vamos a poner, por ejemplo, 32. Ya habéis visto que esto consume muchísimos recursos, así que yo os muestro cómo se puede hacer por si acaso en algún proyecto llegáis a necesitar hacer este tipo de barbaridades. Pero no es lo recomendable, no es recomendable muchas veces sacrificar calidad a costa de todo, porque si queremos un proyecto interactivo, el tiempo de render por frame es muy importante. No queremos que de repente el espectador tenga una sensación extraña navegando por el proyecto. Bueno, esa calidad que he puesto de 32 y 32, que es altísima, es una monstruosidad, es la que tengo ahora yo aquí configurada para el nivel de calidad número 4. Podéis hacer la prueba y ver cuándo esto os interesa y cuándo no os interesa. De manera que para completar un proyecto de reflexiones o a nivel de reflexiones, básicamente lo que haríamos es sumar un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a activar estas esferitas de reflexión, quizá nos faltan algunas más, ¿no? Pero bueno, yo creo que habéis entendido por lo menos el concepto general, porque quizá con 3 nada más es poquito, ¿no? Igual tendríamos que haber puesto, por ejemplo, vamos a poner alguna más. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí otra de estas esferas de reflexión cerca de las ventanas, porque el espectador se puede acercar a esa zona de las ventanas, ¿no? Entonces nos puede interesar que tenga aquí unas reflexiones un poquito más precisas, y tal vez pues podemos poner otras. No, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Vamos a poner otras, por ejemplo aquí, ¿no? En esta otra área de nuestro proyecto. Y lo que veis es vamos solapando de estas reflexiones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si pusiéramos muchas más, solapándose ya podría ser conflictivo. Mientras estén separadas no hay tanto problema, al margen de que ocupen espacio, pero si están juntitas, si están solapándose un montón de ellas, hay que empezar también a tener cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo va quedándonos esto, vamos a calcular las reflexiones, esto es muy importante, aquí nos dice que hay 2 probes que no están calculadas, así que le vamos a decir que nos las calcule, ¿no? Quizá las voy a poner un poquito más arriba, ¿no? Más a la altura de los ojos del espectador, para que sean un poquito más precisas, y ahora las vamos a calcular. Acordaros, si no queremos calcular todo el proyecto y solo queremos calcular las reflexiones, le damos a esta opción de aquí. Es muy rápido porque es básicamente una captura rápida del entorno. Y ahora sí, nos ponemos aquí, le damos a Game Mode, lo que veremos es pues que parece que hay reflexiones y es difícil, ¿no? Es difícil ver dónde está la trampa. Evidentemente, ya que sabemos cómo funciona, si nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas, ¿veis? Ahí vemos la transición cuando el software pasa de Screen Space Reflections a las esferas de reflexión. ¿Veis? Se ve algo raro, ¿no? Porque tiene que haber esta transición, ¿veis? Y es mucho más preciso cuando tenemos esto que cuando tenemos esto, ¿no? Pero en general, si no somos conscientes, somos un cliente que quizás no entiende muy bien de este tipo de cuestiones, de reflexiones, pues esto puede ser suficiente. Y él navega por el espacio, ¿no? Y ve que los objetos brillan, que los objetos reflejan, y su experiencia es más o menos adecuada. ¿Que no es suficiente para nosotros porque estamos buscando unas reflexiones absolutamente perfectas? Pues en ese tipo de circunstancias ya nos tocaría dar el salto a Ray Tracing, con el importante incremento en consumo de render, de tiempos, y
la necesidad de un hardware específico para poder trabajar con esta tecnología. Voy a activar también el Planar Reflection para que veamos un poquito todo en conjunto, ¿no? Para que podamos ver un poquito, por ejemplo, pues veis aquí las reflexiones, se ven muy bien, las reflexiones de los muebles de debajo, ¿no? Debajo de nuestro proyecto, que quizás de otra manera pues no son tan perceptibles, ¿no? Y ya con esto pues quizás podemos conseguir un resultado mucho más creíble, ¿no? El suelo, ¿veis? A pesar de que no es perfecto, quizá podríamos desactivar las Screen Space Reflections. Esto ya vosotros tendréis que ir decidiendo qué combinación entre estos tres sistemas que hay preferís. Quizá con el planar y las esferas es suficiente, quizá queremos combinar los tres, hay diferentes criterios. La mayoría de la gente suele desactivar las Screen Space Reflection, más que nada porque suele ser incómodo en una experiencia interactiva que tengamos este efecto tan extraño, ¿no? Pero si estamos quizá trabajando en animaciones o en imágenes fijas y la cámara no va a moverse para abajo nunca, pues quizá podemos activarlas y nos pueden dar un resultado interesante. Con este vídeo lo que he querido es prepararnos para poder saltar a materiales donde va a ser muy importante que tengamos reflexiones, porque los materiales sin reflexiones pues no los podemos crear. Así que con esto que hemos visto ya hemos cubierto todo lo importante sobre iluminación, sobre cómo importar modelos, ahora hemos visto reflexiones y ya podemos ir avanzando hacia temas un poco más complejos. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, nos ayuda muchísimo que lo compartáis, que deis un like, que comentéis en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a que se difunda el contenido y más gente conozca nuestro canal. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.